A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Los humanos estamos hechos de profundas contradicciones, y a esa ley de la vida tampoco escapan los famosos. Uno de ellos se llamó Gaspar Rodríguez de Francia, dictador paraguayo del siglo XIX, que se hacía llamar Doctor Francia, y que en su juventud se había graduado en teología. Los acontecimientos políticos de su país lo convirtieron en presidente, y tiempo después el Congreso lo nombró dictador perpetuo del Paraguay. Y como dictador, sí supo lo que era ser dictador. Eliminó el Congreso y gobernó sin ministros ni asesores, y la única ley fue su voluntad incuestionable. Y una de sus contradicciones fue que, siendo teólogo, arremetió contra el clero de su país, confiscó las propiedades de la iglesia y decretó que sacerdotes y monjas deberían trabajar. Sí, el doctor Francia prohibió en el Paraguay el uso de hábitos y sotanas y exigió que los religiosos tenían que dedicarse a cualquier actividad productiva o, caso contrario, serían juzgados como rebeldes. El doctor Francia sentó las bases de una nación próspera, en la cual no había ni mendigos ni desempleados, ni tierras improductivas. Y a la vez monopolizó la cultura. La única imprenta y la única biblioteca pública del país eran su propiedad privada. El doctor Gaspar Rodríguez de Francia, dictador perpetuo de Paraguay, estaba muriendo un día como hoy, 20 de septiembre de 1840. Y como con otros dictadores, con su muerte terminó, por fin, el tiempo eterno de la eternidad. Las principales noticias del día. Titulares. Juez Walter Macías llama a audiencia preparatoria de juicio a 2 vocales de la Judicatura. Corte Constitucional aprueba decreto ley relacionado al impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables. Ecuador crecerá menos del 1% en 2024 sin el Yasuní y con el fenómeno del Niño. En política internacional, la venganza del Chinito. Los editoriales serán de Talía Flores. Lazo hereda cifras alarmantes. Luis Noboa quieren usar las reservas. Noticias del día. Juez Walter Macías llama a audiencia preparatoria de juicio a 2 vocales de la Judicatura. Una vez que el juez Walter Macías retomó los casos que se encontraban en su despacho de la Corte Nacional de Justicia, una de las primeras decisiones que adoptó fue fijar para el viernes 22 de septiembre próximo como la fecha para que finalmente se concrete la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de tráfico de influencias contra los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha, Vladimir Jaya. Macías firmó la providencia el 18 de septiembre tras recuperar su despacho en la Corte Nacional de Justicia al obtener una acción de protección frente al intento de la Judicatura de removerlo. Además dispuso que se notifique a la Defensoría Pública para que intervenga en caso de ausencia de los abogados particulares. Esta es la 4ª fecha definida para esta diligencia, pues anteriormente se difirió el 25 de agosto, el 7 y el 11 de septiembre pasados. Mercedes Caicedo fue la jueza que reemplazó a Macías luego de que el magistrado el 19 de agosto pasado fue destituido con solo los votos del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del vocal de ese organismo, Javier Muñoz. Previa a su destitución, Macías dispuso que la audiencia en la que se analicen si existen o no vicios que anulen lo actuado por la Fiscalía y se escuche el dictamen fiscal contra los procesados se dé el 25 de agosto último. Desde ese primer llamado, la audiencia no ha podido instalarse. La Corte Constitucional aprueba decreto ley relacionado al impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables. El Pleno de la Corte Constitucional emitió el dictamen favorable al proyecto de decreto ley de urgencia económica de creación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables y así este tributo que existe desde hace más de una década y que debía vencer este año podrá seguir vigente. Este decreto ley es uno de los 7 proyectos enviados por el presidente Guillermo Lasso y el segundo aprobado
por el organismo de control constitucional desde que el mandatario aplicó la muerte cruzada el 17 de mayo pasado, que disolvió la Asamblea Nacional y por el que se convocaron a elecciones anticipadas. El objetivo de este segundo decreto ley, que logra aval de la Corte, es que se mantenga vigente este impuesto de 2 centavos de dólar por botella que se cobra a los sujetos pasivos y es devuelto a los recicladores, el cual consta en la Ley de Fomento Ambiental, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en enero del 2022. Este dictamen deroga dicha ley a partir del 2024, por eso se planteó el decreto ley para restituir el impuesto redimible. La Corte no encontró preliminarmente incompatibilidades notorias con la Constitución de la República y consideró que cumplía con los criterios del artículo 148 de la Carta Magna. Este pronunciamiento se informó este martes, aunque la sesión se dio el día anterior, 18 de septiembre. Ecuador crecerá menos del 1% en el 2024 sin el Yasuní y con el fenómeno del Niño. Estancamiento. Ese es el escenario para la economía ecuatoriana en el 2024, según las últimas proyecciones publicadas por el Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador proyecta un crecimiento para la economía de Ecuador para el siguiente año de 0.8%. No son cifras que sorprendan, pues la economía se viene desacelerando, dice José Hidalgo, director de la Corporación para el Desarrollo Económico, Cordes. De hecho, el Banco Central del Ecuador prevé que la economía ecuatoriana crecerá apenas 1.5% en el 2023, cuando a inicios de año había proyectado una expansión del 2.6%. Hay varios factores que explican la proyección para el Producto Interno Bruto PIB de Ecuador en el 2024, pero el principal es el mal desempeño de las exportaciones ecuatorianas, que caerían en un 7%. Entre los sectores con peor resultado en el 2024 estarán el camaronero, con una caída del 6.4%, y la pesca, con un decrecimiento del 8.6%. Lo anterior debido a los posibles efectos del fenómeno del Niño, que está por llegar a las costas del Ecuador. Otro sector con desempeño negativo es el del petróleo. El Banco Central proyecta que esta actividad caerá 8.2% el próximo año, debido al cierre del bloque Ispingo, Tambococha, Tiputine, ITT. Eso luego de que en la consulta popular del 20 de agosto del 2023, la mayoría de ecuatorianos votó a favor de mantener el petróleo de esta área en tierra. Petroecuador, la mayor petrolera estatal del país, tiene un año para desmantelar la infraestructura del bloque. El gobierno ha advertido que el Estado dejará de percibir 1.200 millones de dólares al año por ingresos petroleros. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional, para hablar sobre la situación del país frente a la segunda vuelta electoral. Escuchemos lo que dijo. Lo que estamos viendo es lo que se anticipaba, ¿no? La incapacidad de crecer de la candidatura correísta y superar los niveles que alcanzó en la elección pasada. Habíamos visto que el porcentaje que alcanza de votación en la primera vuelta es muy similar al porcentaje de votación que había tenido en las dos anteriores elecciones, y pues su capacidad de crecimiento está más limitada. Creo que se debe a algunas cosas. Creo que el eje correísmo-anticorreísmo, o el clivaje correísmo-anticorreísmo, sigue vigente. Creo además que los negativos de Luisa González son mucho más altos, o se perciben mucho más altos que los de Daniel Noboa. Y me parece que sus propias declaraciones como candidata, su falta de carisma y las declaraciones nada favorables al correísmo de su candidato a vicepresidente, le están pasando factura, ¿no? Entonces eso limita sus posibilidades de crecimiento frente a un Daniel Noboa que no tiene esos mismos lastres, ¿no? Poco conocido, con una percepción favorable entre la gente, con menos resistencia.
Entonces creo que estamos viendo eso, y que creo que difícilmente va a cambiar hasta octubre, ¿no? Ya vamos a hablar de los candidatos vicepresidenciales porque a veces parecen enemigos de los presidenciales. Pero justo lo que tú mencionas, que es el tema de la valoración de los candidatos, el tema de los positivos y los negativos. Por ejemplo, en esta encuesta, el 23.2% califica de muy bien la imagen de Daniel Noboa, el 29% de bien. No le conoce el 24%. A Luisa González no le conoce el 18%, pero su valoración positiva es apenas del 18%, el muy bien y el bien 22%. Ahí está una diferencia que es importante entre los positivos y los negativos que tiene cada candidato. Evidentemente, según estos datos, mejor imagen y en resumen, Daniel Noboa. Sí, por supuesto, eso es lo que nos refleja, ¿no? Que también está ligado al conocimiento del candidato, ¿no? Es un candidato que ha participado poco en política, pues y tiene esa frescura de lo nuevo, ¿no? Mientras que Luisa González, pues, si bien tampoco es tan conocida, al representar a esta fuerza política que ya tiene tanto tiempo en el mundo político, pues evidentemente genera más rechazo, ¿no? Porque justamente es el tema también aquí, el peso que tiene el clivaje de este correísmo-anticorreísmo, ¿no? Ahora, yo por primera vez, yo le escucho a Luisa González no decir que está primera, le escuché decir esta mañana, estamos creciendo y ha aumentado el voto indeciso, es decir, parecería que también en la tienda política del correísmo, porque dice, nosotros también tenemos nuestras encuestas y en esas encuestas estamos creciendo. No es lo mismo decir estamos creciendo a decir estamos primero. Es como que están reconociendo que hay una desventaja en este momento y parecería, según las encuestas, amplia. Sí, yo creo que están dándose cuenta que que la diferencia es palpable y que quizás están anticipándose un poco al fracaso que podría ser el resultado en la segunda vuelta, ¿no? Las encuestas que tú has señalado, Milton, de las que tú has hablado, son justamente las encuestas que más cerca estuvieron del resultado electoral de la primera vuelta, ¿no? Y fueron las únicas que anticiparon la posibilidad de que Daniel Noboa pasara a segunda vuelta. Entonces creo que lo que dicen estas encuestas es bastante creíble y fiable, ¿no? Veamos si eso se termina de comprobar en la segunda vuelta, pero me parece a mí que la visión que presenta esta encuesta, y sobre todo en relación a esos otros factores que también inciden en la diferencia entre los dos candidatos y que la explican, ¿no? Nos muestran un trabajo bien hecho, creo, y que representa probablemente es más fidedigna con lo que está pensando la gente ahora, ¿no? En Impacto Informativo, Gustavo Medina, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló acerca del Consejo de Participación en riesgo de destitución. Veamos la nota. Creo que estamos en el clímax del absurdo. No se puede... ¿En general o el caso del Consejo de Participación? Que el caso del Consejo de Participación y que las cosas que ocurren en el Consejo de la Judicatura. Uh-huh. No podemos por mayoría para extender el absurdo. No podemos los dos resolver que hoy es de día, cuando ya es de noche. Los dos cuando hay 5 miembros de un grupo. Estoy extremando el absurdo precisamente para relevar afirmaciones como estas, que 2 es la mayoría de 5. Eso no es saber los más elementales conocimientos de la aritmética y sobre todo del sentido común. No hablemos de la lógica. La lógica parecería que es una concepción ajena a estos tiempos, sobre todo en las mentalidades y en las acciones de quienes realmente tienen las responsabilidades a los que nos hemos referido. Pero supongamos que se puede defender lo indefendible. De hecho, el doctor Wilman Terán ha señalado en múltiples ocasiones que sí, que 2 es más que 5 cuando se abstienen 3. Ahora,
estos 3 que se abstienen, que ya la ciudadanía los conoce, pueden abstenerse todo el tiempo, porque no solamente fue en el caso de la destitución del doctor Walter Macías, una semana más tarde, extendieron los periodos de los jueces de la Corte Nacional, 2 de 5. Hay norma expresa en el Código Orgánico de la Función Judicial que establece que para la destitución de un juez se requiere de la mayoría de todos los integrantes. 3 es de 5, claro. Casi estoy repitiendo textualmente el texto, la disposición. Y entonces podemos colegir 2 será la mayoría de 5, aún en tratándose de personas que no hay medios, pero aún así hay una mitad más en 3. Se debería exigir inclusive para la seriedad de disposiciones de resoluciones de esta naturaleza que tienen que ver en definitiva con el destino de la justicia, ser mucho más exigentes en cuanto a la concurrencia de votos positivos para poder tomar semejantes decisiones. Se necesitó una acción de protección que beneficia al doctor Walter Macías para que en el Consejo de la Judicatura entiendan de lo que estamos hablando. Le obligaron en esa acción de protección a que el Consejo de la Judicatura pida disculpas al doctor Walter Macías. Esto sucedió a las 8 de la noche del viernes. Vaya usted viendo la hora. Pero sobre todo lo que ahora nos sorprende, y es parte de la discusión, porque el Consejo de la Judicatura siempre tiene temas para discutir. El doctor Terán dice que ha sido inducido a error por sus asesores. O sea que esto de 2 que sean más que 5 no es culpa de él, sino de sus asesores. ¿Qué hacemos ahí, doctor Medina? Seguimos en el plano del absurdo. Vote a sus asesores, ¿no? Primeramente, uno no puede, cuando tiene funciones de responsabilidad, no puede culpar a los asesores de los errores o de las omisiones. Es quien toma, el funcionario que toma las decisiones es el responsable de lo que hace o de lo que deja de hacer. No puedo decir, me equivoqué porque me dijo un asesor. El asesor tiene simplemente una opinión. El funcionario que está con la potestad de decidir tiene la primera, la segunda y la tercera responsabilidad en esas decisiones. Vamos a escuchar la segunda parte de la importante entrevista que se hizo con Juan Carlos Holguín, ex canciller de la República, en Quito TV. ¿Terminas el colegio? ¿Vas a la Universidad de San Francisco? No, termino el colegio y me fui un tiempo a vivir a Estados Unidos. Me fui a Montana, un estado muy alejado en la frontera con Canadá, cerca del parque Yellowstone. Una experiencia realmente fascinante porque era otra cara de Estados Unidos. Y me fui allá a aprender inglés, a perfeccionar un idioma que yo había empezado hablando alemán. Y estuve allá por 10 meses. Viví en una reserva india de nativos indios. Entonces fue una experiencia única que hoy la valoro muchísimo porque aprendí muchísimo y viví en un lugar que, como menciono, era otra cara de Estados Unidos, con mucha pobreza. No había internet todavía en todos los lugares. Y claro, en una época donde quizás acá había más desarrollo que en esta comunidad donde me tocó vivir. Interesante. Una experiencia fabulosa. ¿Y regresas ahí sí a la universidad? Ahí regreso. Realmente yo me regreso. Corto el programa porque tenía la ilusión de irme al Mundial de Japón y Corea 2002. Ecuador había clasificado a su primer mundial. En el interín, entre sexto curso de irme a este viaje, tuve la oportunidad de trabajar en Gamavisión el verano y escribía notas de fútbol en una página web que recién lanzaban ellos. Y el pago era ir al estadio a la eliminatoria
Ecuador contra Argentina a la cancha como fotógrafo. Entonces era mi mayor ilusión, estuve ahí en la cancha. Como fotógrafo. Como fotógrafo. Y luego me quedé trabajando para ellos desde Montana. Yo escribía mis notas todos los días, escribía artículos de opinión una vez a la semana. Y cuando Ecuador clasifica al Mundial, mi mayor ilusión era poderme ir a trabajar en el Mundial. Me vine para acá y lamentablemente hubo ahí un cambio accionarial en Gamavisión. Dentro de lo que es Gamavisión, claro. Y claro, yo ya me quedé fuera del proyecto, pero ya estaba acá. Yo quería estudiar algo relacionado al deporte. Obviamente ahí no había nada de industria deportiva, no había ni siquiera una carrera afín a estudiar algo con el deporte. Y tomo la decisión de entrar a Derecho, a estudiar Derecho. Y entré un poco, tengo que decir, a regañadientes. Me encantaba, me apasionaba, pero realmente yo veía mi crecimiento profesional en esta industria naciente, incipiente del deporte. Había comprado un pequeño dominio de internet, futbolecuador.com, el día que Ecuador clasificó contra Uruguay, y tomé la decisión mientras estaba en el 7 de noviembre del 2001. Correcto, ajá. Y tomé la decisión de, mientras estudiaba Derecho, armar este proyecto. Es una página que existe hasta hoy. Iba escribiendo igual mis notas, contraté un par de compañeros del colegio que me ayudaban los fines de semana en cubrir los partidos. Y así arranqué en esta industria. Terminé pocos meses después trabajando con Esteban Paz, con don Rodrigo Paz, y claro, fue para mí algo extremadamente importante, no solo por trabajar con estos referentes del deporte y como seres humanos, un Rodrigo Paz que además nos inculcaba esta necesidad de formarse, de entrar a la política, y fueron años de los más lindos de mi vida. Entraste a Liga Deportiva Universitaria para el tema de manejo web con también. futbolecuador.com, con el tema web, y terminé siendo, si no me equivoco, el primer gerente de marketing que tuvo un equipo en el Ecuador formalmente. Año 2000, finales del 2002. Correcto. 2003, y ahí estuve un par de años, ya había montado mi empresa de tecnología también, hasta que yo había dejado la universidad, y una de las cosas que doy gracias a Rodrigo Paz, doy gracias a una persona que quiero mucho yo, Iván Andrade, fueron que los dos me hicieron regresar a la universidad. Me decían, tienes que tener un título. Y yo había dejado Derecho y ahí me cambié a la UDLA un tiempo, trabajaba y estudiaba yendo a la UDLA, y al poco tiempo tomé la decisión de estudiar a distancia por internet. Fui una de las primeras promociones graduadas por internet de la Universidad de San Francisco, donde terminé estudiando comunicación, pero ya no vivía acá, pasaba viajando mucho. Correcto. ¿Y en qué momento te empiezas a empatar con el tema de Antonio Valencia? Eso llegó más adelante, en el año 2011. Yo ya estaba trabajando con mi empresa de tecnología, tenía un cliente importante del Ecuador y buscaba los derechos de Antonio Valencia. Y por cómo es la vida, en una coincidencia en un aeropuerto terminé conociendo a una persona cercana a él, y terminamos haciendo un spot publicitario con esta marca ecuatoriana. Y al poco tiempo yo como cualquier contrato había hecho los pagos, etcétera. Recibí una llamada de Antonio, a quien también esos puntos de inflexión en la vida, que llega alguien y te cambia mucho, porque de él he aprendido muchísimo. Él me dice, ayúdeme con la parte publicitaria, y él ya estaba en el Manchester United. Yo al principio no quería volver al fútbol. El fútbol, así como tiene tantas alegrías, una vez que lo conoces, que estás ahí adentro, yo digo, es como las salchichas, que son hermosas por afuera, no quieres saber cómo están hechas. Pero conocerle a él me marcó una diferencia, y tuve la ilusión de volver a trabajar en el fútbol, y ahí... Te habías alejado un poquito del fútbol. Sí, unos años antes me había alejado, y volví, y hasta ahora con una relación muy fraternal. Un feeling ahí, como se dice. Y además un ser humano excepcional, que le dio a este país muchísimo, y le da mucho más de lo que la gente... A veces incomprendido también, ¿no? Como todas las figuras públicas y como todas nuestras sociedades. Mira, hace unos días estábamos con un amigo alemán, que cuando tú llegas a Pujilí,
Tú ves en el redondel de entrada entre Pujilí y La Victoria, hay una hermosa escultura de barro de un palo encebado. Juego tan tradicional nuestro. Pero ese juego, muy pocos saben, tiene su origen en Europa. Y el palo encebado es uno de los juegos tradicionales en las ferias de pueblos en Alemania. ¿Cuál es la diferencia? En Alemania, cuando alguien está tratando de llegar hacia arriba en el palo encebado, toda la comunidad dice, vamos, dale, adelante, todos quieren que llegue. En nuestras sociedades, lo que la gente quiere desde abajo es que se caiga. Y este símil es muy importante analizarlo porque es parte de lo que lamentablemente está en nuestra base cultural, en nuestra base antropológica. En el ADN. Y yo quiero tomar esto como un símbolo de lo que le pasó a Antonio. O sea, la verdad, nadie en este país se ha dado cuenta hasta dónde llegó. La historia lo determinará, ya lo determina hoy, pero aquí hubo momentos donde fue criticado, llegó el momento que dijo ya, su mayor ilusión era volver al Ecuador, retirarse acá, que su hija viva acá y escucharle a alguien perder esa ilusión es triste, pero él insiste con el Ecuador, aquí está, ha puesto sus inversiones. En cambio afuera va a Inglaterra, regresa a Manchester y... Lo que digo, ¿no? Acá no se comprende todavía hasta dónde llegó él, es una leyenda. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. La venganza del Chinito. Un titular de CNN habla ya de la cuarta fase de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, en la que se han sobrepasado los 70,000 muertos por causas relacionadas al abuso de esta sustancia en el año 2021. Junto al fentanilo, también se da el consumo creciente de metanfetaminas, al punto que han sobrepasado el uso de drogas más tradicionales como la... Estas nuevas drogas son opioides sintéticos con una capacidad de adicción 100 veces superior a sus competidoras naturales y con unos efectos 50 veces más potentes que estas. Se considera que una dosis mayor a 2 miligramos es ya fatal. No es necesaria tampoco una sobredosis para provocar la muerte de los adictos, pues su uso continuado provoca fallos sistémicos a nivel respiratorio, así como el debilitamiento inmunológico, lo que vuelve mucho más susceptible al organismo a las infecciones. Pero las diferencias más importantes son otras. Y la primera es su bajísimo precio, pues una pastilla de 1 miligramo de fentanilo vale entre 3 y 5 dólares en la calle, lo que la vuelve accesible prácticamente a cualquier persona. La segunda es la facilidad para su producción, pues tan solo se requiere la materia prima y un elemental conocimiento de química unido a equipos de laboratorio básicos que pueden instalarse en un garage. Según los expertos, el kilo de fentanilo en Estados Unidos está en el rango de $30,000, que se reduce a la mitad en México. De cada kilo se obtiene hasta 1 millón de pastillas, con un ingreso de entre 3 y 5 millones de dólares. Un margen más allá de cualquier equivalente en otras drogas o en cualquier negocio legal o ilegal, de 1000 veces el valor de la inversión inicial a la que se deberá agregar naturalmente el costo de fabricación y el porcentaje de transporte y distribución, pues así de sofisticado es el negocio. Los avesados cárteles de las drogas no han tardado en apreciar los beneficios que las drogas sintéticas les aportan, que no solo se reflejan en las utilidades, sino también en la simplificación del proceso, eliminando en el camino a productores e intermediarios muy lejanos y difíciles de controlar,
y a la compleja red de transportistas involucrados. Durante la pandemia del COVID se hizo evidente en el ámbito de los negocios legales la necesidad de acortar las cadenas de suministro que se habían extendido durante los años de relocación de industrias, especialmente en Asia. Esta comprensión ha determinado que industrias enteras regresen a Estados Unidos, o mejor aún, a México, por los costos laborales, como la mejor manera para recuperar independencia estratégica de ítems críticos como medicinas o microchips. Exactamente ese mismo concepto es el que se está aplicando a la producción de las nuevas drogas sintéticas. Comparativamente, la producción de cocaína o heroína demanda sembríos extensos, sea de plantas de coca o de amapola, según el caso, susceptibles de fumigaciones o de ser erradicados por quema o manualmente, y que en todo caso requieren cuidado y vigilancia, para luego ser cosechados, secados, almacenados y transportados a laboratorios para su procesamiento, que requerirá luego su empaque y envío desde su origen a los mercados de consumo, bastante lejos de los países productores. Hablamos de una logística de un alto nivel de complejidad, con peajes en todas sus fases y con los costos implícitos en esta mecánica. Además, ya identificadas las rutas, la detección de los embarques por las agencias antidrogas se vuelve más frecuente con la pérdida de cargamentos valiosos. Tan solo en los 3 años del gobierno de Guillermo Lasso en el Ecuador, se han confiscado más de 500 toneladas de cocaína con valor de mercado en Estados Unidos cercano a $30.000 millones, el presupuesto del Ecuador. Importantes decomisos se han dado también en puertos y aeropuertos europeos, un factor que sin duda ha impactado en el precio de la cocaína y probablemente de la heroína. Estas dificultades desaparecen con la droga sintética, tanto en su fabricación, que incluso puede darse en destino final, como en su transporte, si es fabricada en otro lugar, pues las cadenas de suministro bien controladas y establecidas existen desde hace tiempo. Ante las ventajas que presentan las drogas sintéticas, han aparecido rápidamente nuevos operadores del negocio, siendo de los más destacados los fabricantes de la droga llamada Captagon, una droga similar a la anfetamina que se ha vuelto un éxito de ventas en Oriente Medio, donde es producido en grandes volúmenes en Siria, ante la benevolente mirada de Bashar al-Assad, cuya familia y sus íntimos militares se han involucrado a fondo en su producción, y no faltaba más, en la protección de laboratorios y distribución del producto, cuyo destino más importante son los estados del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Jordania y Egipto. Nuevamente se aplicó el criterio de cadenas de suministro cortas en una región donde contrabandear ha sido históricamente una forma de vida, lo que determina la existencia previa de redes de transporte y distribución que fácilmente se adaptan a las nuevas necesidades. Para Siria, enfrascada en una destructiva y cruenta guerra civil desde 2011, que ha destruido su economía, pues lo único que hoy exporta el país son refugiados, el Captagón resultó un maná caído del cielo. Según estudios, el régimen de Assad recibe más dinero por este rubro que los cárteles mexicanos juntos por la cocaína. Son estos recursos los que le permiten a la dictadura mantenerse en el poder, reclutando soldados para la represión de los rebeldes. Poco o nada de esta enorme riqueza sirve para las necesidades de la empobrecida población que no ha logrado huir del país, pues quienes se quedan con la parte de león del botín son la familia Assad por un lado y los militares a los que paga su lealtad
y servicios con el dinero de la droga por otro. Cualquier parecido con un país del norte de Sudamérica, a excepción de la guerra civil, es mera coincidencia, ¿o no? Para tener alguna idea de los valores de los que se habla, hay que referirse a una captura de la policía italiana de 14 toneladas de pastillas de Captagón por más de 1.000 millones de euros, o los 46 millones de pastillas capturadas por las autoridades saudíes camufladas en un cargamento de harina por un valor de 250 millones de euros. Hablamos de 2 capturas, una gota en el mar del narcotráfico. El único cuello de botella que podría afectar al crecimiento de las drogas sintéticas sería el de la provisión de materias primas, asunto que realísticamente se ve muy improbable, ya que su principal productor es China, que ante el éxito de sus productos difícilmente se avendrá a control alguno, como ya lo dejó en claro hace algunas semanas, cuando el presidente López Obrador le pidió al gobierno chino su colaboración con información de las exportaciones chinas de materias primas a empresas mexicanas ante la bien fundada sospecha de que éstas eran meras fachadas de los cárteles. En pocas palabras, China le respondió que se ocupara de sus propios asuntos, dejando en claro que la crisis del fentanilo es un problema de Estados Unidos. Curioso rasero si se lo compara con todo el discurso del siglo de la humillación, que es la muletilla del régimen chino sobre todas las malvadas acciones occidentales, entre las que brilla particularmente el enviciamiento de millones de chinos con opio bengalí provisto por la Compañía Británica de las Indias Orientales para financiar sus importaciones de té, sedas y porcelanas chinas allá por la primera mitad del siglo XIX. ¿Será que nos encontramos ante la venganza del chinito? Muchas gracias. Editorial. Lazo hereda cifras alarmantes. Luisa y Noboa quieren usar las reservas. Talia Flores, primicias. Si la economía ecuatoriana fuese un paciente, tendría que estar en cuidados intensivos, bajo pronóstico reservado, y nadie se atrevería a contradecir porque no podrían dar un diagnóstico distinto. Se trata de un enfermo crónico del que pronto se hará cargo quien triunfe el 15 de octubre próximo, por lo que resulta imperativo que los finalistas hablen de la realidad que van a encarar, sin la salida fácil de anunciar que echarán mano de las reservas del Banco Central, porque no solo que no solucionarán la crisis, sino que la agravarán. Mientras Guillermo Lasso dedica 10 días para su último viaje al exterior como presidente del Ecuador, en visita a los Estados Unidos, las cifras económicas que heredará su gobierno mantienen a los analistas al filo de la silla y muy inquietos a los mercados. Ecuador prevé cerrar 2023 con un déficit fiscal alrededor de 5.000 millones de dólares y un crecimiento de apenas el 1.5%. Todo esto cuando se anticipa que en diciembre arrecerá el fenómeno del Niño, que golpeará al país en todos los órdenes. Solo la caída de la producción de petróleo, que promedió 470.000 barriles cuando el presupuesto se calculó para 500.000, supuso un impacto de unos 1.000 millones de dólares en los ingresos. Cosa parecida ha ocurrido con los ingresos tributarios, que también cayeron, a lo que se agrega que no se monetizó el Banco del Pacífico, pues no se vendió, mientras el gasto público aumentó. Por si fuera poco, el IES tiene problemas de liquidez y la reserva internacional se redujo entre marzo de 2022 y agosto de 2023 en cerca de 3.000 millones de dólares. Ecuador es también en lo económico la suma de todas las negligencias. Los problemas estructurales siguen irresueltos porque los políticos no han tenido los arrestos para actualizar, por ejemplo, las normativas laborales, encarando a quienes se oponen al trabajo a tiempo parcial, idéntico al que los ecuatorianos hacen cuando migran a otros países. El sindicalismo defiende solo sus propios intereses, la suerte de los desempleados
poco les importa. Que Ecuador tenga 4 millones de pobres y 5 millones de desempleados y subempleados debería conmoverles más aún al mirar cómo miles de compatriotas optan por un peligroso éxodo para llegar a Estados Unidos arriesgando sus vidas en el Darién en busca de una oportunidad que su país les niega. Pero no se inmutan. Atraer inversión extranjera para propiciar la generación de empleos, una salida que mencionan los expertos, resulta una utopía porque las cifras del riesgo país de cerca de 1.760 puntos ahuyentan a todos. Por si faltara algo en la crisis, los rumores sobre la emisión y o compra de bonos del Estado con sofisticados mecanismos que se extendieron la semana anterior ha estresado al ya enrarecido ambiente del país. Este es el escenario con el cual Luisa González o Daniel Noboa se encontrarán. Uno donde la caja fiscal está en soletas, como dice Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal. Pero los candidatos no se dan por aludidos cuando tendrían que anticipar al país cómo obtendrán ingresos permanentes para sostener el presupuesto, que a la fecha suma atrasos por 1.700 millones de dólares. Al contrario, ellos recorren las provincias haciendo ofertas demagógicas que incrementarán el gasto público mientras anuncian sueltos de huesos que echarán mano de las reservas internacionales como si el Banco Central fuese un prestamista. El dinero de las reservas internacionales no es del gobierno, sino de los bancos y de las cooperativas vía encaje, o sea, plata de la gente, al igual que los depósitos de la Seguridad Social que pertenecen a los afiliados. Y también hay dinero de los gobiernos autónomos, prefecturas y municipios. Sorprende que Noboa, quien dice ser entendido en temas financieros, anuncia que retirará 1.500 millones de dólares para encarar los efectos del fenómeno del Niño porque, aunque suene lógico, en una situación excepcional, no son dineros de libre disponibilidad del Ejecutivo y su uso pudiera poner en riesgo la dolarización del país. Que González quiera usar 2.500 millones de dólares no llama la atención porque ya lo hicieron antes, aunque preocupa que no haya aprendido la lección de lo nefasto que resultó eso para el país. Fue su mentor político, Rafael Correa, quien tomó 8.000 millones de dólares de la reserva, 2.000 millones de los cuales prestó a la banca pública para reactivar la economía, pero hasta el sol de hoy no han devuelto nada y tampoco hubo la bendita reactivación. Porque no aprenden de las experiencias, debe ser que el candidato a la vicepresidencia por el correísmo, Andrés Arauz, habló con un medio argentino de la ecuadolarización con medios electrónicos, una especie de convertibilidad electrónica donde más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales, así dijo, e hizo sonar las alarmas en Ecuador. Los analistas coinciden que lo que buscarían es manipular la cantidad de ecuadólares para emitir más. Insoportable. En un reciente artículo en este diario, el exministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, explicó lo que pasó en Zimbabue, país que dolarizó para arreglar su hiperinflación y su enloquecida economía y tuvo buenos resultados, pero como no hubo un manejo macroeconómico adecuado, volvió la crisis. Se inventaron el llamado SIM-dólar, que arruinó todo porque la gente prefirió los dólares de verdad. La hiperinflación está de vuelta. ¿Arauz conocerá ese caso? ¿Le importará siquiera? A 26 días de elegir a quién gobernará el Ecuador, las cifras económicas que hereda el gobierno de Lasso asimilan a las de un enfermo terminal, pero los anuncios de Luisa y de Noboa de meter las manos en la reserva no lo salvarán. Para contener la respiración. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Un dron para adelantarse a los incendios. Un dron dotado de inteligencia artificial que vuela buscando cualquier indicio de incendio. Está equipado con tecnología desarrollada por la startup danesa Roboto y diseñado para rastrear y monitorear incendios forestales en tiempo real. Sus creadores aseguran que con él puede ganarse mucho tiempo.
Typically when firefighters come out to a wildfire, they rely on 12-old fire maps, or even in worst cases 24-hour-old fire maps. And that means that whenever they come out to an operation, they need to get an overview of the situation, which is then putting behind the actual combating of the fire. And so in the very early stages of a wildfire, those first moments are critical in making sure the wildfire is not running out of control. With our technology, they can get an instant overview of where the fire is, how large it is, where it's most intense, and then allocate their resources. La tecnología se creó en 2018 cuando los fundadores de la startup presenciaron los incendios en Grecia, Suecia y California. El dron está equipado con una cámara térmica que envía datos a una unidad de procesamiento con inteligencia artificial. También puede utilizarse para vigilar la fauna y para operaciones de rescate. La tecnología ya está en manos de la unidad de élite de extinción de incendios forestales GRAF de Cataluña, que ayudó a probarla. Crisis migratoria a las puertas de la ONU. Alcalde de Nueva York pide resolver el reto global. Es una realidad que nos esconde. A unas pocas cuadras de la sede de la ONU, migrantes entran y salen de este hotel convertido en albergue. Omar Zambrano de Venezuela es uno de ellos. Aquí duerme con su esposa y sus 2 hijas. Y Nueva York es la última parada de un largo periplo. Estuve en México, estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, estuve en diferentes países. Lo que da cuenta de la crisis de migrantes en el hemisferio, que ha generado alertas recientes por agencias de la ONU. No es fácil. Pero yo pienso que sí puede haber solución, lo que simplemente es un poquito de esfuerzo. Cada mes llegan más de 10.000 migrantes a la ciudad que son recibidos en albergues como este, según el alcalde, quien pide a los líderes mundiales reunidos esta semana en Nueva York hablar seriamente sobre el asunto. Los líderes nacionales y globales deben unirse y resolver este problema porque es injusto para los migrantes y solicitantes de asilo, es injusto para los residentes de estos municipios y es injusto para nuestro futuro. Esto tendrá un impacto devastador en todas las cosas en las que hemos invertido y hemos avanzado en la dirección correcta en la ciudad. La Casa Blanca asegura que Nueva York no estaría bajo esa presión si no fuera por el envío de miles de migrantes en autobuses por parte de gobernadores de estados fronterizos, entre ellos el republicano de Texas, Greg Abbott. Entendemos la presión que se está experimentando en Nueva York. Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos, como he dicho muchas veces antes, para mejorar las vías legales de entrada al país y aumentar nuestros esfuerzos de seguridad fronteriza para disuadir la entrada ilegal de inmigrantes. El gobernador de Texas ha prometido seguir enviando migrantes a Nueva York y lo considera una válvula de escape a los retos que enfrentan ciudades fronterizas por la llegada masiva de migrantes. El asunto ha sido tema de debate partidista en Estados Unidos durante meses. Ahora, líderes mundiales, incluyendo el secretario general de la ONU, abogan por darle visibilidad en el foro de alto nivel. Inmigrantes como Omar Zambrano esperan que haya más que discursos. Abrir puertas en diferentes países, pero para las personas que realmente quieran ir a trabajar. Jorge Agobián, Voz de América, Nueva York. En Georgia aumenta la venta de armas a civiles ante el temor a una nueva invasión rusa. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, la venta de armas personales a civiles en Georgia se ha incrementado de forma constante. A pesar de que no se dispone de cifras oficiales, los distribuidores piensan que la fuerte demanda ha sido una especie de reacción emocional. Los ciudadanos de este país siguen temiendo una nueva agresión rusa. Incluso personas que nunca habían tenido una entre las manos han empezado a ir a tiendas especializadas. A las autoridades les preocupa la situación. El pasado agosto el Parlamento aprobó una enmienda para reforzar el control de armas de fuego. პიროვნებამ უნდა წარმოადგინოს მის საკუთრებაში მფლობელობაში არსებული 9-მილიონიანი სანადირო იარაღი, რათა მოხდეს გასროლა აღნიშნული იარაღიდან და შემდგომ ბალისტიკური ნიმუშების აღება. აღნიშნული ცვლილებები გამოწვეული არის დანაშაულის პრევენციის მიზნით, ასევე იარაღზე კონტროლის გამკაცრების მიზნით. Los aficionados más entusiastas son contrarios a esta medida. Mantienen que las inspecciones perjudicarán a las armas caras y supondrán un problema para la propia seguridad de los inspectores.
ვფიქრობთ, რომ კონტრპროდუქტიულია საფრთხე იმისა, რომ აი ამ თვითონ პროცედურა როგორც ტარდება ბალისტიკური შემოწმების საფრთხე შემცველია იარაღისთვისაც და თვითონ იმ პერსონალისთვისაც, ვინც აკეთებს ამას. Otra amenaza para la seguridad personal es la total ausencia de campos abiertos con licencia en Georgia, donde los tiradores puedan entrenarse bajo un control estricto. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.